Bueno, nos acompaña Pablo Zambrano, como les anunciamos antes de irnos a la pausa. Bienvenido, Pablo, muy amable, muchas gracias. Bueno, yo decía que por aquí hemos hecho una recapitulación bastante importante durante mucho tiempo sobre la situación de la salud. Ahora, visto con la óptica de la Federación de los Trabajadores de la Salud, ¿en qué circunstancias nos encontramos? Bueno, fíjate, primero buenos días y gracias por la invitación. La situación es un caos generalizado en los centros de salud. Está a la vista. En estos tiempos de gran tecnología, bueno, con un teléfono tú grabas las realidades. Claro. Y eso lo vemos a cada instante. O sea, el problema es la falta de insumos médicos, la falta de insumos de limpieza, el problema de los equipos médicos. En Caracas no hay un tomógrafo que funcione. Resonador magnético no existe. El problema de los reactivos de los laboratorios. Un paciente que necesite, ejemplo, que le dio un ACV y necesite unos gases arteriales todos los días, unos electrolitos, en ningún hospital los hay que hacerlos en las clínicas privadas. Y eso representa tener 7.000 bolívares diarios. No hay centros de cama. Y fíjate, nosotros medimos la crisis de una manera muy simple. Cuando tú llegabas a un hospital, como paciente, en el acto te colocaban una solución 0.9. Sí. Bueno, ahora no hay. Entonces ahí tú ves que era un producto que se utilizaba para todos los pacientes. Pónmele una solución mientras atiendo el médico. Ahora tampoco existe y había en demasía en Venezuela, había ese insumo y se fabricaba en Venezuela. El problema del medicamento igualmente. Nosotros hemos hecho denuncias de la incineración de toneladas y toneladas de medicamentos que han llegado a través del convenio Perdidos, cubano. vencidos, en fin. Vencidos, sí, se compran casi vencidos y terminan, por supuesto, no hay capacidad para repartirlos en el país y bueno, y terminan vencidos y terminan después incinerados. Inclusive la Contraloría General de la República levantó 2 informes y las personas involucradas en este tipo de actos, que son delitos monstruosos, bueno, hoy en día están muy cómodos, se les ve más bien que están mejor, que tienen mejor vida. Entonces, es O sea que también la ahí la impunidad. responsabilidad ni siquiera se penaliza, ni siquiera se castiga, simplemente ocurrió y no pasa nada. Bueno, la corrupción está a la luz del día. Cuando tú ves un tomógrafo en un centro de salud como el Hospital de los Magallanes, que tiene casi 4 años sin funcionar, un aparato de tecnología de punta nuevo y no funciona, bueno, ahí tiene que ver también la corrupción. Por supuesto, las malas administraciones, la centralización de la administración de todos los hospitales y la crisis más profunda precisamente está en la red tradicional de salud. Ahora, cuando uno escucha a la ministra de Salud decir que no existe abastecimiento, que no hay crisis humanitaria, también otros voceros del gobierno le acompañan en ese sentido, pero particularmente a la ministra que dice que el desabastecimiento en insumos y en medicinas es solo del 15%. Ustedes que están allí, que son testigos directos de la situación, ¿qué pueden decir a esto? Bueno, que la ministra está mintiendo simplemente porque la realidad es otra. Y eso lo podemos comprobar. Nosotros tenemos o sea, hemos invitado a todo el mundo. A la ministra la vivimos invitando a que vaya a los hospitales. Bueno, y hablamos con los familiares de los pacientes y con los pacientes. Esa es la realidad. Ellos te van a decir cuál es su realidad, qué significa ser familiar de un paciente y ser un paciente en un hospital nuestro. Los hospitales, por la falta de política y por falta de voluntad también política, han sido destruidos, están cada día peor. O sea, hospitales como el Hospital de los Magallanes. Que fueron emblemáticos, sin Por duda. supuesto, y son de referencia nacional. Fíjate, nosotros aquí no solamente El Hospital atendíamos... Clínico de la Ciudad Universitaria, por ejemplo, que Bueno, fue un imagínate esquema. tú, el Hospital Clínico Universitario, ya que lo mencionas. Un hospital que es el único en Caracas que maneja presupuesto. Porque los demás hospitales como Magallanes, Vargas, Niño, Algodonal, no tienen presupuestos asignados, los manejan en forma centralizada. Este centro que maneja recursos está hasta en peores condiciones que muchos de los demás. Sí. Aparte de eso, que ahí también reina la delincuencia dentro del hospital, inclusive son nóminas de los directores, o sea, son colaboradores de las O autoridades. sea, que la estructura o el sistema como tal de salud de Venezuela se ha contaminado por completo. Por supuesto, está totalmente contaminado y se mantiene gracias al recurso humano, o sea, los trabajadores. Los trabajadores hacen un gran esfuerzo
para que todo el que llegue de alguna manera sea atendido. Cuando ustedes van, por ejemplo, Pablo, y hacen una denuncia pública o privada o ante la fiscalía o en cualquier instancia legal de los hechos de corrupción, no reciben respuesta. Bueno, hemos hecho, precisamente del clínico, fuimos a la Contraloría General de la República hace aproximadamente 2 años y no hemos recibido ningún tipo de respuesta. Y son realidades. Fíjate, en el clínico universitario había una tienda que vendía insumos. No había insumos en el hospital, Sí. y dentro del hospital había una tienda que vendía insumos. Eso nosotros lo denunciamos en Contraloría. ¿Y los directores del hospital no hacían Bueno, los directores del hospital eran amigos del dueño de la tienda. bueno. Y todo el mundo lo veía y lo sabía. Entonces, son cosas que decepcionan en este caso a los trabajadores, porque nosotros cuando fallamos de alguna manera somos sancionados. Claro. Los trabajadores, pero cuando tú ves este tipo de actitudes en directores, en este caso en aquellos tiempos era el doctor España, que fue viceministro y director del clínico, y a la vez era su director de la clínica Tía. Entonces tú te sorprendes cuando ves que funcionaba tanto en el privado como en el público. Y había presunción de que insumos en diversos hospitales se trasladaban a clínicas privadas porque había intereses comunes entre médicos que eran del hospital y médicos que a su vez eran médicos de clínica privada. Puede suceder más que todo en las direcciones de los hospitales. Claro. Eso, No que un medio en particular se lleve un insumo eso sí, pero determinado. sobre todo la complicidad de quien dirigía, porque la mayoría de los trabajadores, la gran mayoría, está por vocación, está en la búsqueda pues de que prestemos un servicio de calidad al paciente, lo vivimos denunciando. Nosotros los trabajadores somos los que hemos venido denunciando la situación de la salud, tanto los médicos como las enfermeras, como los obreros, como los empleados. Eso ha sido una constante. ¿Qué nos ha decepcionado? Que nosotros denunciamos, hablamos de la realidad que se vive en nuestro centro y en vez de establecer políticas para mejorar, vemos que empeoran las cosas. Esa ha sido la realidad que hemos venido viviendo nosotros en los distintos centros de salud. Ahora, Pablo, frente a otra circunstancia, se han recogido al parecer, de acuerdo a lo que se conoce como información, toneladas de medicinas en el exterior, en jornadas, incluso en diversos países. Frente a la negativa del gobierno de dejar que esas medicinas entren a Venezuela, ¿qué puede hacer el sector de los trabajadores de la salud? Bueno, nosotros hemos apoyado esta medida, inclusive una ley que sancionó en este caso la Asamblea Nacional, nosotros la apoyamos. El problema es que el que da la autorización para la entrada de estos medicamentos precisamente es el gobierno, y el llamado se lo hacemos en forma constante. Hacen falta medicamentos, y esto nosotros lo planteamos más allá de cualquier cosa, porque esto no es un planteamiento político, se trata de la vida humana. Es la salud, por es la salud, es un planteamiento humanitario, y no puede ser que la ministra hable como hable mientras los pacientes mueren en los centros de salud por falta de todo. El agua, imagínate tú, cuando falta el agua en un centro de salud, el agua, a veces se limpian los hospitales con agua, inclusive cuando hay agua. Fíjate, tú sabes lo que significa o sea, los hospitales tienen que estar desinfectados, tienen que ser áreas totalmente, adecuadas para la atención del paciente. Ahora, los familiares de los pacientes que tienen que comprar también los insumos, las gasas, la sutura, las inyectadoras y una cantidad de productos, ¿no? Para poder... Sí, eso es una constante, eso es una realidad. Tienen que comprar todo, hasta el agua. O sea, un paciente en un centro de salud en este momento en Venezuela necesita tener recursos económicos porque si no entra en estado de calamidad. Definitivamente, Pablo, entonces sí hay una crisis humanitaria en materia de Sí salud. la hay. Es el problema, como te lo digo, generalizado de la falta de política, en este caso por parte del gobierno nacional, para garantizar el derecho a la salud y, por supuesto, el derecho a la vida a todos los pacientes que acuden a nuestro centro. Bueno, muchas gracias por toda la información, muy amable por haber estado acá compartiendo con nuestros televidentes. Ha llegado el momento de hacer una pausa, amigos. Al regreso estaremos presentando el segmento de arte y espectáculos en Lo Actual.